Vamos con el tema de vectores. Dice, un observador de aves deambula por el bosque caminando 0.5 kilómetros al este, 0.75 kilómetros al sur y 2.15 kilómetros en su dirección y sentido 35 grados al noroeste. El tiempo requerido para su caminata fue de 2.5 horas. Dice, determina módulo, dirección y sentido del A, desplazamiento, B, velocidad media del observador del ave, y que usemos kilómetros y horas para medir la distancia y el tiempo respectivamente. Bueno, entonces vamos a colocar aquí esta parte que nos ayuda a ubicar cada vector, ¿cierto? Entonces tenemos 0.50 kilómetros al este, aquí lo tenemos, fíjense. Luego dice que 2.15 kilómetros al sur, terminando aquí, vamos al sur, ¿cuánto? 0.75 nos lo dice, y cuando llegamos aquí, pues ubicamos nuevamente el plano cartesiano para ubicar 2.15 kilómetros en su dirección 35 grados al noroeste, es decir, en este sentido, donde este es el ángulo 35 grados. Listo. Bueno, entonces ya ubicado esto, pues esto sería el desplazamiento, porque si partió de este punto y llegó a este punto, entonces este sería el desplazamiento, este vector verde. Listo. Y lo vamos a llamar D. Por lo tanto, D no es más que la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. La componente en X, fíjense, sería esto 0.5, este vector, primer vector. Este vector no tiene componente en Y este sí, el rojo, que sería menos, porque apunta hacia el lado izquierdo, 2.15 por coseno de 35. Por lo tanto, resolviendo esto nos da menos 1.26 kilómetros, ¿sí? La componente en X. Ahora la componente en Y, fíjense, este vector no tiene componente en Y, este sería menos 0.75 y el vector rojo sería entonces más, porque apuntaría hacia arriba, 2.15 por seno de 35. Nos daría entonces aquí Y, perdón, Y, 0.48 kilómetros. Ahora sí, volvemos acá, reemplazamos valores, calculamos y ese desplazamiento fue de 1.35 kilómetros. Vamos entonces con la dirección, ¿cierto? Que sería esta. Sería tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X, componente en Y, componente en X. Y eso nos da 20 grados, 20.85 grados al noroeste. Listo. Y finalmente la velocidad media del observador de ave, esa velocidad no es más que 1.35, que será la distancia que ya calculamos entre el tiempo, que es 2.5 horas, es decir, 0.54 kilómetros por hora. Chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.